Pues aquí seguimos la plática con nuestra invitada, la directora del INVI, con este tema que tiene que ver con sensibilidades y con también muchas de las veces posiciones políticas de actores políticos que en el discurso privilegian mucho un tema tan sensible como es la necesidad de vivienda, pero que luego ese discurso no se ve reflejado en los presupuestos y en la disponibilidad para atender esta necesidad. ¿Cómo vive en Rosabre este tema desde la lógica más local, en la que quizás un delegado municipal, quizá un alcalde, quizá un gobernador, tienen muy presente el discurso, pero no el reflejo en el presupuesto? Sí, mira, bueno, eso se da siempre, las promesas de programas de vivienda para quienes los necesitan. Sin embargo, bueno, el presupuesto, tú lo has dicho, pues es cada año y cada vez es menos en lugar de ser más, pero los programas definitivamente pues se llevan a cabo en base a una demanda que ya tenemos cautiva, en base a solicitudes que ya se hicieron con anterioridad, que ya fueron sometidas a un proceso de calificación y que eso nos lleva a hacer una selección en un momento dado para los programas que, de acuerdo a los recursos que se nos autorice, pues nosotros definimos dónde y hacia quiénes serán canalizados. Repito, en esto no hay política, no hay colores, no hay partidos, simplemente hay necesidades de las familias, necesidades que nosotros vemos cómo atender de acuerdo a nuestro presupuesto asignado, que bueno, pues ya en el Congreso del Estado es donde se encargan de definir los montos que habremos de manejar cada año, y en función de eso nosotros hacemos los programas para cada municipio donde ya, repito, tenemos una demanda previa, y eso es lo que nos lleva a precisar las acciones que habremos de llevar a cabo. Rosalba, una pregunta muy práctica, así cortita. ¿El INVI quita casas? El INVI recupera viviendas y reasigna viviendas. Las recupera, ¿por qué? Porque son viviendas que en su momento fueron entregadas a familias que hicieron su gestión, que cumplieron con todos los requisitos y que probablemente en ese momento sí tenían la necesidad del beneficio, pero que al paso del tiempo por alguna circunstancia no la habitaron o dejaron de habitarla, posiblemente porque tuvieron la posibilidad de adquirir otra vivienda. En Comondú fue un caso muy por otro lado, sí. El acaparamiento de viviendas en Comondú se dio el acaparamiento, recuperaron viviendas. Sí, hemos recuperado muchísimas viviendas en todo el estado, no únicamente en Comondú, principalmente aquí en la ciudad de La Paz. Y ahí en Comondú, donde se hizo una reasignación. En primera instancia, si una familia estaba rentando o tenía la casa prestada y acreditaba la necesidad con su constancia de no propiedad y todos los requisitos que además se solicitan, se le daba la prioridad a quien vivía en la casa. Y segunda, en la reasignación de las viviendas, siempre y cuando no estén pagadas. Hay que aclarar también, no quitamos viviendas que ya están pagadas y que están solas porque ya son propiedad privada. Atendemos a sectores vulnerables como son personas discapacitadas. O sea, son créditos al final del día. Al final del día son créditos, ¿no? Pero para las personas discapacitadas no son créditos. Hay consideraciones, hay evaluaciones que nos llevan en un momento dado a dar viviendas en comodato cuando la gente no tiene la capacidad económica para pagar porque su situación de vulnerabilidad no se lo permite. Y son principalmente personas de la tercera edad, personas discapacitadas o personas que tienen algún miembro de la familia con discapacidad o inclusive personas ya con enfermedades terminales de cáncer, personas dializadas que ya están en situaciones muy críticas. Hacia esos sectores es hacia a quienes hemos encaminado la reasignación de viviendas y principalmente hacia las personas discapacitadas, ¿no? Se dice fácil y se escucha fácil, pero atender un estado como el nuestro con esta geografía tan extensa y con un universo también tan grande de atención, tu equipo de trabajo, ¿cuántos laboran ahí en este instituto y cuáles son los elementos y recursos? ¿Tienen oficinas en los municipios o desde aquí se desplazan a los levantamientos y aplicación de sus programas? Sí, mira, somos un equipo de 34 personas en todo el estado. Tenemos oficinas de representación en Santa Rosalía, en Loreto, tenemos oficinas en Ciudad Constitución, en Cabo San Lucas y San José del Cabo en este momento no está funcionando, ni en Guerrero Negro.
Ahí pues se atiende de manera personal a las familias de esos municipios. Sin embargo, también personal de aquí de oficinas centrales se desplazan a todo el estado pues a dar cobertura en otros rubros, en pagos principalmente es donde se atienden las oficinas de representación y en hacer solicitudes, pero ya cuando se requiere trabajo de supervisión, pues sí se traslada personal de oficinas centrales. Tienes toda la razón, trasladarnos de aquí a Guerrero Negro nos lleva un día de ida, otro de regreso y son 2 días de la semana. Para atender la parte norte del estado, pues hay que salir poco más de una semana de la oficina para poder nosotros trabajar en campo en aquellos municipios del norte. Sin embargo, eso no ha sido un impedimento para trabajar. Te repito, por ejemplo, en este momento anda una brigada trabajando desde hace una semana y trabajan toda esta semana en el municipio de Mulegé. Ok, la pregunta obligada, aspiraciones políticas personales de Rosalba. Eres muy activa y ya eres pues parte de la luce nueva figura. Luce nueva figura, excelente. Hasta me parece felicidades, candidata. ¿Qué viene para ti? Pues mira, yo en este momento pues tengo una encomienda que cumplir y es la que tuvo a bien el señor gobernador de ratificarme en la Dirección General del Instituto de Vivienda. No tengo en este momento ninguna aspiración política, simplemente pues hago el trabajo que tengo que hacer y lo hago con muchísimo gusto. Pero no, en este momento no podemos hablar. El sueño. No es algo que yo tenga como meta y como objetivo. No está en tu agenda. Otra pregunta obligada, ahorita Alejandra hablaba de transparencia. ¿A quién le rinde cuentas la directora del Instituto de Vivienda? ¿Hay una junta, un consejo o al Congreso? ¿Quién audita el ejercicio de los recursos que sí, hace hay un consejo que rige el instituto, del cual el presidente pues ese es el propio señor gobernador. Participa en él el secretario de CEPUIT, que es con quien estamos sectorizados, el secretario de Finanzas, participan las cámaras, los colegios de ingenieros, de arquitectos, la Canadevi, la CEMIC. Ese es el consejo el que rige el máximo órgano rector del Instituto de Vivienda y a quienes les rendimos cuentas y son quienes nos aprueban o desaprueban lo que hacemos y lo que habremos de hacer. Pues la larga permanencia de nuestra invitada en el cargo nos hace pensar y sentir que las cosas se están haciendo bien. Y se están haciendo bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, amables televidentes.